Vamos a entrar en detalle, te voy a contar todo sobre ese nuevo fármaco, pero permíteme decirte que, lejos de clichés, las posibilidades que está ofreciendo ya a día de hoy la inteligencia artificial en nuestra vida es impresionante y no me quiero imaginar yo en el futuro. ¿Qué sabemos de ese fármaco del que te hablaba al principio? Estos investigadores identificaron el nuevo medicamento a partir de una biblioteca de casi 7.000 posibles compuestos, utilizando esta inteligencia artificial para evaluar si ese compuesto químico inhibiría el crecimiento de esa infección. Y fíjate en este dato. El 30% de los fármacos que aprobó la Agencia Americana del Medicamento eran tecnológicos. Tamara Martínez, cuando decimos que un fármaco es tecnológico, ¿a qué nos referimos? Pues un fármaco tecnológico implica que se ha desarrollado con una fuerte base tecnológica y con un mecanismo distinto al que habitualmente se utiliza o se realiza en la industria farmacéutica. Entonces, los fármacos de base tecnológica básicamente están diseñados por ordenador. O sea, prácticamente es un diseño que se realiza in silico. In silico es decir, que se utilizan modelos informáticos, matemáticos y distintos algoritmos para dar con el fármaco que potencialmente va a ser más eficaz, más seguro y que puede desarrollarse más rápidamente, llegar a los desarrollos clínicos de una forma más eficiente. Como ves, Tamara se lo sabe todo de memoria. Ella trabaja en el departamento de I+D de Silentis, una empresa farmacéutica que se apoya en esas nuevas herramientas tecnológicas, como nos estaba contando, para desarrollar fármacos. Bienvenida a lo que viene. Muchas gracias. El principal objetivo de la inteligencia artificial en el desarrollo de estos fármacos, yo creo que está en poder predecir la forma en la que se pueden comportar todos esos compuestos, ¿no? Hacerlo de una manera previa. Efectivamente. Básicamente, cuando nosotros hacemos desarrollos de fármacos basados en inteligencia artificial, lo que hacemos es, partiendo de conocimiento previo que se ha adquirido durante todos estos años atrás en relación a la estructura de fármacos y su relación con la actividad, es tratar de identificar, sin hacer un solo experimento, aquellas estructuras que son responsables de la eficacia y de la potencia de un fármaco en relación con la actividad que queremos controlar en el cuerpo. Entonces, efectivamente, lo que hacemos es identificar aquellos motivos, aquellas estructuras dentro de un medicamento que van a funcionar más rápidamente y mucho más eficazmente, y además desde un punto de vista de seguridad mejor, ¿no? Porque muchos de los medicamentos que se han venido desarrollando de la forma tradicional, hay veces que son muy potentes, pero tienen problemas de seguridad, o a lo mejor son compuestos que durante el desarrollo, son muy útiles, han mostrado una eficacia muy buena, pero tienen muchos problemas a la hora de sintetizarlos a gran escala, ¿no? Para hacerlos llegar a los pacientes. Entonces, desde su propia concepción, con la inteligencia artificial, lo que hacemos es controlar tanto las características relacionadas con la eficacia, con la seguridad y también con los procesos de síntesis, tratando de identificar aquellas moléculas que serán más fáciles y que llegarán más rápido al futuro y a los pacientes, por supuesto. Y con esto también reducimos el porcentaje de fracasos en los ensayos clínicos, ¿no? Absolutamente. Sí, absolutamente. Reducimos el fracaso. De hecho, mira, para que te hagas una idea, nosotros en Silentis tenemos el software con el que trabajamos, que se llama SearFinder. Es un software en el que, por la alta capacidad predictiva que tiene, nosotros solamente llegamos a ensayar en animales muy pocos compuestos, del orden de 2 o 3, y normalmente todos funcionan. Entonces, acortamos mucho los procesos de desarrollo, sobre todo en las fases más tempranas, y digamos que aumentamos la probabilidad de éxito. O sea, no es, digamos, un dogma de fe, pero sí que conseguimos muchas mejoras en relación a las estrategias tradicionales, que eran más con screening masivos de compuestos, y más casi a veces es por un ensayo y error, ¿no? Entonces hemos aprendido de los que vinieron antes para ser mucho más eficientes. Mencionabas SearFinder, que eso es como el ChatGPT de los farmacéuticos, ¿no? Efectivamente. Esta es una herramienta que hemos desarrollado en el contexto en Silentis. Es una herramienta propia desarrollada en Silentis, en el grupo PharmaMar.
que digamos, permite diseñar y luego facilitar el desarrollo de fármacos basados en RNAs de interferencia. Esta es una tecnología que lo que nos permite es crear medicamentos basados en RNA. Seguro que ahora suena porque todo el mundo ahora mismo está mucho más cercano al RNA gracias a las vacunas de RNA. Y lo que nos permite es regular de forma específica y customizada genes que no están funcionando correctamente o que están mutados y que son los responsables de una enfermedad. Entonces, SIRFinder lo que nos permite es diseñar en cuestión de semanas, dependiendo de la complejidad del gen, un mes y algo, tener compuestos que sabemos van a tener una altísima certeza de llegar a las fases clínicas. Y además cumpliendo todos los requisitos que necesita un medicamento en términos regulatorios y luego de productivos, ¿no? Porque si tienes un compuesto que funciona muy bien, pero no eres capaz de sintetizarlo de una forma eficiente porque tiene algún problema en su estructura, de alguna manera pues es un contratiempo, ¿no? Entonces esto antiguamente se resolvía se resuelve a día de hoy gracias a muchos profesionales, pero con softwares como SIRFinder tenemos un diseño racional a priori que trata de controlar todos estos parámetros. Entonces sí, es fantástico. Entonces, gracias a SIRFinder, ese chat GPT de los farmacéuticos que desarrolláis en Silentis, conseguimos, por un lado, fármacos mucho más rápidos, que pues con la experiencia que tenemos de las vacunas del COVID es algo importante a tener en cuenta para el desarrollo de las medicinas, y en segundo lugar, fármacos más baratos, es decir, con una mayor facilidad de acceso por parte de la población. Sí, a ver, el desarrollo de un fármaco es complejo. Es más barato porque se puede ahorrar en las etapas iniciales de desarrollo, no hay que invertir tantos años de investigación. Pero ya una vez un fármaco entra en las fases clínicas, ahí siempre la inversión de dinero es bastante fuerte porque, claro, va la seguridad de toda la población, ¿no? Entonces, digamos que las fases finales de un desarrollo de un medicamento hay que hacerlas de todas y que es una inversión importante que hay que hacer. Pero en las fases más tempranas sí que se ahorra recursos económicos y tiempo y personas. Sí, y todo al final, sí. Y ¿sustituirá SIRFinder, yo qué sé, pensando en el desarrollo que pueda tener esta aplicación, a los farmacéuticos? ¿A los trabajadores? No, yo creo que no. O sea, siempre hay, en los últimos años, además, pues bueno, con este acercamiento de la inteligencia artificial a la población general, hay como mucho miedo, ¿no? O incertidumbre, ¿no? Acerca de cómo va a impactar la inteligencia artificial en nuestras vidas, ¿no? Pero yo creo que las herramientas de inteligencia artificial llegan fuertemente para dar un soporte a los profesionales, para facilitar, digamos, un trabajo mucho más rápido, más certero, y quitar trabajo rutinario que te permite centrarte en otras partes del proceso en las que una persona no puede ser sustituida. Yo creo que son buenos compañeros de viaje y además creo que nos van a dar muchas ventajas a los profesionales de la salud. Es cierto que en relación a otros campos, la inteligencia artificial en el mundo farmacéutico ha tardado más o está costando un poquitín más en entrar. ¿Por qué crees? Pero al final, ¿por qué creo? Yo creo que por una cuestión, primero, de demostrar la bondad de la tecnología resolviendo problemas. Luego, segundo, porque tradicionalmente había una serie de herramientas que en el pasado no se tenían y a día de hoy sí se tienen. Digamos que ha habido una confluencia espaciotemporal de distintos avances tecnológicos en distintas disciplinas, ¿no? Por ejemplo, en la biología molecular, a nivel de Big Data, a nivel de la informática. Entonces, es como que al juntarse todo esto ha permitido hacer un desarrollo, se ha dado el momento adecuado. Entonces, a priori siempre las cosas nuevas cuesta implementarlas. Y luego hay un punto importante, es el tema de los pacientes.
por la parte de la clínica y de los datos de los pacientes, yo creo que la inteligencia artificial va a ser muy útil, pero es cierto que hay que controlar muy bien desde un punto de vista los sesgos que pueden tener los posibles modelos predictivos y la gestión, obviamente, de la información sensible, ¿no? Entonces yo creo que vamos... Eso no genera mucha confianza, que digamos, ¿no? Es un tema más de confianza. A los médicos clínicos, los clínicos y demás, pues siempre cuando algo no lo conoces te genera mucha incertidumbre. Pero yo creo que tenemos que dar un salto cualitativo, mental, en pensar que nos puede aportar mucho. O sea, hay que tener presente que a día de hoy, por ejemplo, esto no pasa en nuestra vida en general. Cada día, o sea, se generan como del orden de 1,7 megas de datos cada segundo. La cantidad de datos que se generan a nivel ya no solo general, sino a nivel clínico, a nivel de investigación, con todas las herramientas, por ejemplo, de transcriptómica, de RNA-seq que estamos teniendo. Hay mucha información que el ser humano no es capaz de gestionar, ni los clínicos, ni los médicos, ni los profesionales de la salud. Entonces, estas herramientas nos pueden ayudar a dar un mejor servicio a los pacientes y crear herramientas preventivas, que sea una medicina más participativa, más personalizada y teniendo en cuenta toda la población. Claro. Yo creo que poquito a poco se va a ir haciendo. A día de hoy, por ejemplo, se utiliza mucho en las fases de desarrollo de fármacos, pero yo creo que en un futuro, poquito a poco, se va incorporando por ejemplo, en investigación de ensayos clínicos para seleccionar a lo mejor los pacientes más adecuados para entrar en un ensayo clínico, para descubrir nuevas dianas terapéuticas. Nosotros, por ejemplo, en Silentis también nos apoyamos en modelos predictivos para buscar nuevas relaciones y nuevas dianas terapéuticas sobre las que tratar, ¿no? Entonces, es una realidad, pero esto va a ir a más, estoy completamente convencida. Pues eso será seguro lo que venga. Tamara Martínez, del Departamento de I+D de Silentis, esa empresa farmacéutica española que se apoya en las nuevas herramientas tecnológicas para desarrollar esos fármacos. Gracias por hablarnos del futuro de la industria farmacéutica aquí en Lo que viene. Muchísimas gracias a vosotros.